Muy buenas noches, yo soy la doctora Jerry Villalobos y en nombre de ICOMED les doy la bienvenida a nuestra clase inaugural de la Academia de Metabolismo 2024, titulada Nutrición, Obesidad y Cambio Climático. Desde ya les cuento, está abierto el chat, los invito a participar, cuéntenos desde dónde se están conectando y a la vez nos van a ir dejando sus consultas y comentarios. A continuación, les voy a presentar a nuestros panelistas de esta noche. Nos acompañan desde Ecuador el doctor Eduardo Arévalo. Él es cirujano bariátrico certificado especializado de Sao Paulo. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Es docente de posgrado de cirugía de la Universidad Espíritu Santo. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenas noches con todos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Encantado de estar en este foro. Muchas gracias. Nuestra siguiente panelista es la doctora Mariela Díaz. Ella es médico general, cuenta con un doctorado en nutrición y trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social en el servicio de ginecología y obstetricia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, nuestro tema de hoy, nutrición, obesidad y cambio climático. Un tema interesantísimo en tendencia, ya que desde el periodo neolítico el clima ha determinado la nutrición y las adaptaciones metabólicas que nos han permitido sobrevivir. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es actualmente la relación entre el clima, la nutrición y el peso? Así que para abordar este tema nos va a acompañar el doctor Mauricio Barahona, director del Instituto Costarricense de Metabolismo ICOMED. A la vez, les recuerdo que está abierto el chat para que puedan enviarnos sus preguntas. Doctor Barahona, bienvenido. Hola, doctora Jerry Villalobos, y hola a todos los que se han conectado y se están conectando a este masterclass. Muy buenas noches desde San José, Costa Rica. Bueno, muchas gracias al doctor. Así que vamos a dar inicio a nuestro masterclass de esta noche. Gracias, doctora Villalobos, y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta primera masterclass del 2024. Estamos muy emocionados de iniciar hoy nuestro año académico con esta clase, así que bueno, un gran gusto de saludarles. Recuerden, como dijo la doctora Villalobos en el chat, coméntenos, hagan sus comentarios de dónde se están conectando. Yo quiero empezar con este cambio haciendo un análisis del paradigma entre nutrición, obesidad y el clima, y especialmente el tema de cambio climático. Y quiero empezar como introducción a este tema hablando de lo que está pasando con la población en el mundo. Vean ustedes en este gráfico esta línea de color rojo, como desde 1760 la población prácticamente creció muy poco hasta 1900. En prácticamente casi cerca de 200 años la población creció muy poco. Pero a partir del año 1900, a partir del siglo XX, ven ustedes la forma tan rápida en que crece la población en los 100 años del siglo XX. Tanto que se llegó a tener una tasa de crecimiento del 2% anual, que era muchísimo. Pero vean lo que ha ocurrido prácticamente después de los años 80. La tasa de crecimiento de la población mundial ha empezado a decaer. Actualmente, para el año 2024, anda cercana al 1%, O sea que prácticamente la mitad de lo que estaba ocurriendo durante el siglo XX. Entonces, si bien es cierto, ha habido una desaceleración del crecimiento de la población, sin embargo, seguimos creciendo en billones de personas. Actualmente ya pasamos de los 8.000 millones de habitantes en el planeta, todavía más, inclusive va a estar por encima de 11 billones para el año 2100. Parece muy lejos, pero vean que el tiempo pasa rápido. Y quiero comentarles esto porque, bueno, si la población en el mundo crece y se estima, según los datos de ONU Habitat, que puede llegar para el 2050, que estamos un poco más cerca del 2050, a unos 26 años, será de casi cerca de los 10.000 millones de habitantes en el planeta,
unos 9.700 millones. Entonces ven ustedes la cantidad de personas que tenemos en el mundo. ¿Y cuál es el problema en relación con el cambio climático de tener tanta gente? Bueno, ustedes lo han escuchado muy bien, el tema de cambio climático, pero yo me voy a referir específicamente a un punto que tiene que ver con la obesidad y con los problemas metabólicos y nutricionales que vemos hoy en día. ¿Cuál es? Bueno, para alimentar a esta gran cantidad de personas, ¿qué ocurre? Vamos a necesitar más comida, más alimentos, y se estima que en los próximos 25 años debe haber un incremento del 60% de la producción de alimentos. Entonces, si tenemos más personas en el planeta, vamos a tener cerca de 10.000 millones de habitantes para el año 2050, pues ¿cómo vamos a darle de comer a todas estas personas? Y bueno, cuando hablamos del tema ahora sí de cambio climático, de efecto invernadero, de producción de gases que aumentan la temperatura del planeta, hay múltiples factores que acá se resumen en este gráfico, pero quiero enfatizar que el 18% de la producción de gases invernadero proviene de la ganadería y de la agricultura. Vean ustedes, de estos dos elementos, con lo que come y comemos la mayor parte de las personas en este planeta actualmente. Comemos productos provenientes de la ganadería, de la producción de origen animal y también de la producción agrícola y de origen vegetal. Y esto es muy importante porque estos dos elementos hoy se ponen en la balanza para hablar del tema de nutrición de los próximos 30 años. Que los diferentes tipos de carnes que podemos consumir tienen un impacto en el efecto de producción de gases invernaderos. Hoy en día consumimos un 30% más de carne en el planeta. Por cada kilogramo de carne debemos aportarle a los animales aproximadamente 9 kilos de granos para alimentarlos. Y por el otro lado se necesitan casi 50 metros cuadrados de tierra por cada kilo de carne que producimos. Entonces, cuando llevamos al supermercado y pedimos un kilo de carne, tenemos que pensar que esto proviene de unos 50 metros cuadrados y unos 9 kilos de granos. Y vean ustedes que se necesita hoy por hoy 3/4 partes de la superficie cultivable del planeta para producir carne. O sea, se requiere una inversión vegetal muy importante para producir los alimentos que son de origen animal. Entonces uno diría, claro, esto tiene mucho impacto en la huella de carbono, pero bueno, vean ustedes que el cambiar los alimentos de origen vegetal tampoco es tan inocente. Voy a poner el caso de la soya. La soya también tiene un impacto importante en producción de gases y producción de CO2. Por cada hectárea de soya que se produce al año, se producen aproximadamente 4 kilos de nitrógeno y la soya ocupa una gran cantidad de tierra, una gran cantidad de agua para regar estos grandes cultivos, gran cantidad de fertilizantes y mucho tema de transporte, Entonces, vean ustedes que tampoco pasarnos a una proteína de origen vegetal necesariamente va a ser inofensiva para el clima, para el efecto del cambio climático, no necesariamente. Vean ustedes que los cultivos vegetales, sobre todo a gran escala, como el de la soya, también tienen mucho impacto en el efecto invernadero, a tal punto que en países como Costa Rica se estima que la producción de gases de efecto invernadero, si comparamos lo animal y lo vegetal, anda 60-40. 60% del CO2 que se produce por alimentos proviene de origen animal, pero un 40%, vean que no es poco, 40% proviene de producir alimentos de origen vegetal en el caso de Costa Rica, y como ustedes ven acá, no es muy diferente en el resto del continente americano. Entonces, no necesariamente el mayor culpable es el consumo de alimentos vegetales o animales, sino que en realidad ambas actividades, agricultura y ganadería, como estamos viendo, aportan gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, ante esta realidad, pensando en que en la producción alimentaria influye en el cambio climático, este es el primer punto que quiero plantear en esta noche. Lo que comemos, lo que producimos para comer, tiene un impacto en el cambio climático. Este es un punto en el cual hay que preguntarse entonces cuáles pueden ser para los próximos 30 años las posibles soluciones. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas. Una de las primeras que se plantea es tratar de hacer más eficiente
la producción de alimentos. Por ejemplo, en el caso de alimentos de origen vegetal, esto que ustedes ven aquí en pantalla, agricultores en el campo, hoy por hoy se dice que es muy ineficiente para producir alimentos. ¿Qué es lo importante? Bueno, ven ustedes cómo se está hablando de tecnología robótica, utilizar más robots que controlen la cantidad de semillas, la cantidad de agua, la cantidad de fertilizantes en los cultivos. Inclusive, hoy por hoy se está utilizando mucho el tema de drones para poder mapear los cultivos y para poder hacer más eficiente la producción. Entonces, el primer punto es tratar de ser más eficientes en la producción de alimentos. Pero ahora, en ese mismo esfuerzo de ser más eficientes, se habla de las granjas urbanas o agricultura urbana. Bien, este, por ejemplo, es un ejemplo en donde en estos contenedores que ustedes pueden ver acá, contenedores, se producen una gran cantidad de cultivos en condiciones controladas. Entonces, vean, estas son granjas modulares, como las pueden ver ustedes acá en esta imagen, son granjas modulares donde aquí están produciéndose vegetales, pero esto permite un control de la cantidad de agua, no utilizar, por ejemplo, fertilizantes, control de plagas, por ejemplo, poder calcular cuántos nutrientes yo voy a producir. Ven ustedes qué interesante, esta lechuga, si yo la produzco así, yo sé cuánto, porque resulta ser de la producción casi que hasta de la parte nutricional. Esto es bien interesante. También se habla de que hoy en día deberíamos tener, sobre todo en este crecimiento vertical, hoy en día en las grandes ciudades se viven torres, y en estas torres se plantea que en espacios de aproximadamente 1 metro cuadrado podamos tener esto que ustedes ven acá, podamos tener pequeñas granjas de producción local en departamentos muy pequeños, con espacios de apenas 1 metro cuadrado. Y entonces hay diferentes empresas que ya están produciendo diferentes alternativas para que la gente produzca sus propios alimentos aún en torres, lo cual se visualizaba como algo prácticamente imposible. Ahora bien, esto es en la parte vegetal. ¿Qué hay de los productos animales? Y aquí quiero plantear el tema un poco de las soluciones veganas, y vean qué interesante, no porque estemos en este momento promoviendo opciones veganas para comer en el futuro por la tendencia tradicional del veganismo, no, hoy en día se está planteando que las soluciones veganas vengan por diferentes motivos, y uno de ellos es por el impacto que tiene la ganadería en el cambio climático. Entonces, interesantemente, aquí no estamos hablando de hacernos veganos todos, en la forma tradicional, por decirlo así, o sea, promoviendo esa cultura del veganismo, sino que se está hablando, o quiero plantear el tema más bien en términos de soluciones veganas que se están pensando para reducir el impacto en la producción de CO2. Una de ellas nace en el 2013, cuando el doctor Mark Post en la Universidad de Maastricht, en Holanda, crea la primera hamburguesa con carne sintética. Y vean que no necesariamente aquí hablamos de carnes veganas, algunas sí, o de soluciones veganas, algunas sí, algunas no, que les voy a mostrar a continuación. La primera que les quiero mostrar, por ejemplo, son diferentes opciones que estas sí son veganas, o sea, producir productos similares a la carne de res, y que estos productos puedan ser utilizados, por ejemplo, en hamburguesas, etc. Entonces hay diferentes compañías como Next Meat que están usando lo que llamamos sustitutos de carne. Estos productos en primera instancia son, como digo, de origen vegano, es decir, es utilizar un sustituto de carne, o sea, algo que se parece a la carne, pero su matriz es de origen vegetal, o sea, su fuente es de origen vegetal. Pero vean qué interesante, ocurren otras cosas. Por ejemplo, este diseño de esta empresa Novamit, donde hay una impresora de carne vegana en 3D. Y vean qué interesante, a partir de harina de arroz, de arvejas, de algas, de jugo de remolacha, en 30 minutos con estas impresoras ustedes pueden obtener un bistec. En 30 minutos. Vean ustedes aquí en la imagen, por ejemplo, esta impresora cómo empieza a partir de una mezcla de origen vegetal, imprime un bistec, imprime una carne en 30 minutos. Interesante estas soluciones de impresión en 3D.
Pero vean qué interesante, existen otras iniciativas que ya no son veganas. Por eso les decía, no necesariamente estamos acá promoviendo el veganismo, sino que estamos dándole un balance a este tema. Vean ustedes que en Israel la empresa Meatech está produciendo carne, ahí sí es carne de origen animal, a partir de células madre. Entonces vean qué interesante, en cultivos de células madre a nivel del laboratorio se van a producir carnes, que estas sí son de origen animal, de proteína animal, y es bien interesante porque estas carnes se pueden producir, por ejemplo, controlando la cantidad de grasa que tiene esta carne, controlando la cantidad de proteína, controlando la cantidad de otros nutrientes. Entonces es muy interesante porque no solo producen cultivos que permiten obtener carne sin necesidad de animales vivos, sino que a partir de células madre. Entonces es muy interesante este concepto. Otro ejemplo, que les estoy poniendo varios ejemplos en este caso, es el pollo. En este caso, la empresa Eat Just en Estados Unidos, otra de las opciones es que a partir de células madre de pollo en bioreactores producen o han logrado elaborar diferentes productos de pollo, como es el caso de las pechugas de pollo o carne de pollo, el caso, por ejemplo, de los nuggets de pollo, muy populares en muchos países, y el huevo para desayuno, por ejemplo, las opciones de huevo para desayuno. Entonces, ven ustedes qué interesante, a partir de células madre, nuevamente cultivos, y se producen o se pueden elaborar diferentes productos, estos sí son de origen animal, pero con una solución más amigable con el ambiente. Por supuesto que en todo este tema, la gran pregunta que ustedes ya se estarán haciendo, supongo, es, ¿saben igual estos productos? Tanto los que son de origen vegetal como los que se están diseñando en el laboratorio de origen animal, ¿saben igual que los alimentos de origen animal que obtenemos, por ejemplo, a partir de la ganadería? Bueno, esa es una de las preguntas justamente que poco a poco la industria tendrá que ir resolviendo y tendrá que ir respondiendo. Por el otro lado, entonces, viene otro tema también, y este es un tema que tiene que ver, pienso yo, y lo veo con mis pacientes, mucho con la obesidad. El otro tema que se habla en alimentos, no solo que la producir alimentos genera CO2 y gases de efecto invernadero, sino también el desperdicio. El desperdicio. Entonces vean ustedes que el desperdicio de alimentos puede generar hasta un 10% de los gases de efecto invernadero. Entonces aquí lo importante es entender que también mucha de la comida que producimos, pero que finalmente no nos cuesta toneladas de CO2 al año. Todo este desperdicio de alimentos, alimentos que se pudren, alimentos que se pierden, todo esto te genera también mucho efecto invernadero. Ahora bien, este problema del desperdicio y del desecho de alimentos, tanto a nivel comercial como a nivel doméstico, en nuestras casas, vean qué interesante. Y yo hubiera pensado que muchos de los problemas de desperdicio eran, por ejemplo, en hoteles grandes, por ejemplo, en restaurantes grandes, por ejemplo, en centros grandes comedores. Pero me sorprendió esta estadística donde nos dice que el 61% del desperdicio de alimentos proviene de nuestras casas. Vean qué interesante, proviene de nuestros hogares. Y esto es bien interesante porque cada vez que tiramos a la basura una fruta, tiramos un vegetal, tiramos un residuo de carnes, tiramos arroz, frijoles, cualquier alimento que por alguna razón ya descartamos en el hogar, eso tiene un efecto en el cambio climático. Entonces vean qué importante ese aspecto. Eso tiene un efecto en el cambio climático. Entonces pensemos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tiramos algo de alimentos que por alguna razón ya no nos gustó o tal vez hasta ya se estaba descomponiendo en el refrigerador o en la cocina de tu casa y empezaste a tirar estos alimentos o hemos tirado alimentos así? Eso tiene un efecto muy importante en la producción de metano. Entonces, muy importante esa parte. Vean ustedes el caso del consumo comercial. ¿Qué pasa en los hoteles, en los restaurantes? Bueno, en los hoteles o en los restaurantes se habla de que la comida preparada que se desecha puede producir hasta 1.3 billones de toneladas de CO2. Y hay diferentes sistemas, por ejemplo, que se están utilizando ahora
para medir en restaurantes, y hay tecnología que se está utilizando para medir en los restaurantes, por ejemplo, cuánto se desperdicia. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante que ofrece 10, 15 platillos en el menú, yo podría medir por medio de cierta tecnología cuánto se desperdicia. Por ejemplo, cuando los comensales, los clientes piden el platillo número 7, por decir un número, el platillo número 7 es el que más se desperdicia. O sea, la gente lo empieza a comer, lo prueba y desecha más. Pero el platillo número 4 es el favorito de los clientes y cuando lo piden casi no queda ningún residuo, se lo comen todo, podríamos decir. Esta tecnología podría medir, por ejemplo, el desperdicio de comida preparada. Cada kilogramo de comida preparada que se desecha representa unos 4.5 kilos de CO2, de producción de CO2. Entonces ven ustedes que hay diferentes software para alimentos que pueden ayudar a los dueños de restaurantes a medir cuáles son los desechos más importantes en un restaurante. Esto es tecnología, como ustedes ven, que ya se está desarrollando para restaurantes. Por el otro lado, también vienen algunas otras soluciones, como por ejemplo, controlar la preparación en los restaurantes para no desperdiciar. Una de ellas es las soluciones robóticas. Este es un robot en una pizzería que se llama Pasi en Italia, y este robot puede producir 80 pizzas por hora, puede recibir pedidos en línea y básicamente ahorita está esta tecnología en varias tiendas de pizza en Italia. Entonces es muy interesante porque a través de tecnología robótica tratan de controlar la cantidad de pizzas que se elaboran, la cantidad de... justamente anoche pasé un poco tarde al supermercado, lo recuerdo, y en el supermercado hacen pollo rostizado o pollo asado. Y recuerdo que ya era un poco tarde, salí tarde del hospital ayer y pasé al supermercado por unas cosas que necesitaba. Y en la caja, cuando iba a pagar, recuerdo que habían varias bolsas de pollo rostizado, de pollo asado que estaban en oferta, a mitad de precio. ¿Por qué? Porque eso es lo último del día, si ya no se vende, se va a desperdiciar. Entonces lo ponían en la caja ya antes de cerrar el supermercado para que la gente los compre a mitad de precio. Era mejor que perderlo. Pero vean ustedes que ese tipo de cosas ocurren cuando no hay un control necesariamente del desperdicio, o tal vez ese día pusieron más unidades de pollo rostizado de las que se vendieron y va a haber un cierto grado de desperdicio. Vean ustedes, puede haber este efecto. Pero ¿qué pasa en nuestras casas? ¿Qué pasa en los hogares? ¿Qué pasa en tu casa, en mi casa? Bueno, resulta que el desperdicio de alimentos de consumo doméstico también es muy significativo. Y yo recuerdo que cuando empezaba a trabajar con pacientes obesos, uno de los primeros temas que con obesidad, personas que viven con obesidad, uno de los primeros temas era justamente ver y analizar cuánto comen las personas que tienen obesidad, cuánto compran en el supermercado, empezando por sus compras del supermercado. Entonces, muchas veces le teníamos que recomendar, y lo seguimos haciendo a nuestros pacientes con obesidad, decirles, bueno, no compre tanta comida en el supermercado, evite comprar los alimentos que no le convienen, trate de comprar más frutas, más vegetales, más alimentos saludables, bajos en grasa. Y todas estas recomendaciones estoy seguro que ustedes y yo las hemos hecho muchísimas veces a nuestros pacientes. Pero es interesante, esto tiene también relación no solo con la obesidad, sino con el cambio climático. Por ejemplo, de las personas, desde el momento de las compras, ya hablamos de una serie de consejos que siempre damos a los pacientes. Vean, planifique sus compras, vea los alimentos que va a consumir según la cantidad que va a necesitar para esta semana o para este mes. O sea, ese control de cuánto compramos también tiene un efecto no solo en la obesidad, no solo en efecto nutricional, sino también tiene un efecto en justamente el cambio climático. La gente compra más alimentos. Recordemos que para producir alimentos hay producción de CO2, pero también el desperdicio de alimentos genera también CO2. Otro aspecto importante es tendencias modernas, como es el caso, por ejemplo, de las soluciones verdes, como por ejemplo que esos residuos orgánicos, en vez de tirarlos a la basura, podamos utilizarlos en instrumentos como estos que se llaman composteras para producir abono orgánico. Entonces, las frutas, los vegetales, los alimentos que ya vamos a desechar, en vez de tirarlos y que produzcan más metano y más CO2,
los podamos utilizar, por ejemplo, para abono orgánico. Entonces, ya ahí vamos enlazando una serie de estrategias que no solo tienen que ver con cambio climático, sino también con nutrición y con obesidad. También estos desarrollo de sensores, ven, ¿sabes qué interesante? Que ustedes tuvieran sus bandejas de carnes, sus bandejas de vegetales en su refrigerador, pero las tuvieran con estos sensores que ven acá, con estos sensores que están siendo desarrollados en la Universidad de Gante en Bélgica, con microbiología aplicada. Son sensores que permiten detectar los gases volátiles cuando un alimento se empieza a descomponer. Vean qué interesante. Sensores que detectan el gas. En realidad hay un efecto de esto en la prevención de la descomposición de los alimentos, que las personas en su casa, por medio de estos sensores, detecten cuando un alimento empieza a descomponer. Tecnología en esta línea. Bueno, la idea es que también no solo controlemos lo que compramos en el supermercado, en nuestros hogares, sino también evitemos el desperdicio, ¿verdad? Evitemos a lo más posible el desperdicio. Bueno, y para ir englobando o uniendo estas ideas de lo que tiene que ver con nuestra forma de comer, primero vamos con un tema interesantísimo, saber de que tanto lo que se produce como lo que se desecha viene a hacer efecto también en esta parte del efecto invernadero. Ya casi está con nosotros nuevamente el doctor Barahona. Mientras tanto, yo voy a ir saludando. Acá tenemos a Mariano Alvarado desde El Salvador. También tenemos a Adriana Rivera, que nos está comentando. Ya pronto vamos a poner las preguntas. También tenemos a Elisa Alvarado. Saludos desde Guanacaste. Saludos, Elisa. Perfecto. Bueno, acá de igual forma, vamos a ver, ya viene listo, ya está ingresando el doctor nuevamente. Tenemos a nuestros panelistas también que nos visitan, son tanto internacional como nacional. Y bueno, voy a irles adelantando un poco. No sé si a ustedes les pasa, pero tendré estrategias para trabajar al paciente con obesidad en mi consulta. Es parte de todo lo que tenemos programado acá en ICOMED. Entonces yo voy a pasar un momento a los panelistas para que ellos nos cuenten cómo ha sido su experiencia llevando la certificación que tenemos actualmente, que es 100% respaldada, al menos acá por el Colegio de Médicos en Costa Rica, y que es una gran herramienta para no quedarnos trabados cuando viene un paciente que padece de obesidad. Entonces yo voy a darle el pase al doctor Eduardo. Doctor Eduardo, cuéntenos un poco cómo ha ido siendo su experiencia al estar llevando la certificación. Hola, bueno, realmente una experiencia muy buena, porque debido al curso que estoy cursando he podido aplicarlo en la consulta. He cambiado mucho la modalidad de la consulta, dando un enfoque más global, a pesar de que soy cirujano, pero manejo de manera integral con mi equipo el tema del tratamiento de la obesidad. Y no solo cirugía, es más, del 100% de mis pacientes, tan solo el 20% van a cirugía. Un 80% se tratan de manera integral. Entonces es muy buena la experiencia. Muchas gracias, doctor. Es súper importante saber, ¿verdad? Que tanto es un aporte para el paciente que viene a cirugía como post cirugía, entendiendo de que la obesidad es una enfermedad crónica que tienen que saber tratar de por vida, ¿ok? Y bueno, también desde Costa Rica tenemos a la doctora Díaz. Un placer, doctora, que nos acompañe. A mí me gustaría que usted nos dé desde su punto de vista, al menos en la formación de los médicos acá en Costa Rica, no nos capacitan para manejar un paciente con obesidad. ¿Qué antes y qué después nos podrías comentar al llevar la certificación? Bueno, muy buenas noches. En realidad es un cambio total. Pienso que la medicina general en Costa Rica completamente queda rezagada en cuanto al tema nutricional.
No existe en ninguna universidad de este país un curso de nutrición para médicos como tal. Creo que es algo que uno va aprendiendo de camino y no es lo más adecuado para los pacientes. El curso en realidad siento que crea las bases necesarias y las herramientas para que tanto los médicos generales como los nutricionistas estén capacitados para ayudar a estos pacientes con su sobrepeso. Muchas gracias, doctora. Bueno, luego terminaremos de hablar un poquito más de la certificación. Ya está con nosotros el doctor Barahona. Doctor Barahona, continuamos. Gracias. Ahí tuvimos un tema tecnológico, pues ya lo resolvimos. Bueno, contarles un poco acerca de entonces el efecto que tenemos entre el clima frío y el peso. Bueno, les comentaba que el punto central o el punto medular está aquí en el adipocito pardo. El adipocito pardo es ese adipocito que nos permite generar producción de calor a partir de la utilización de grasas. Se estima que en climas fríos la producción de calor debe ser invertida en la termogénesis, se puede invertir desde 25 hasta 400 kilocalorías por día solo para mantener la temperatura corporal en climas fríos. Y eso es bien interesante. Entonces, cuando se relaciona también el tema de peso y clima, vemos que hay una relación también muy interesante entre estos dos conceptos. Y bueno, hoy por hoy se habla, ven ustedes, al mismo nivel de la pandemia de obesidad, tanto como el problema tan grave que tenemos de cambio climático. Entonces ven ustedes que a nivel de la sindemia o a nivel global, hoy hablamos de cambio climático casi que al mismo nivel del tema de obesidad. Entonces, efectivamente son dos temas que conectan muchísimo. Entonces, vamos a dar algunas conclusiones de lo que hemos comentado. Lo primero es, ya vimos que los alimentos que producimos contribuyen al cambio climático, o sea, la producción de alimentos, tanto animales como vegetales, producen un impacto en el cambio climático. Los alimentos que consumimos y que comemos generan gases de efecto invernadero, pero también los alimentos que desperdiciamos generan gases de efecto invernadero. Los hábitos de alimentación que tenemos hoy nos engordan, nos hacen subir de peso, pero al mismo tiempo también están contribuyendo al cambio climático. Por el otro lado, vivir en climas cálidos se asocia a mayor obesidad. Parece que el calor de alguna manera nos engorda, pero el frío nos adelgaza. Eso es bien interesante. El cambio climático, si la temperatura de nuestro planeta sigue en aumento, cada vez vamos a engordar más porque cada vez vamos a vivir en un planeta más caliente, que además de que afecta temas de agua y otros temas, definitivamente también afecta en el peso. Entonces es muy importante. Y vean que todo esto va a ser, como vimos en las soluciones que se están planteando, tanto soluciones veganas como no veganas, como soluciones de tecnología, control de cultivos y muchas otras soluciones que ya les comenté, se plantean como soluciones que definitivamente cambiarían la forma en que vamos a comer en los próximos 30 años. Entonces, debemos irnos preparando para esta realidad, más personas en el planeta, producción de alimentos tiene que cambiar y por lo tanto el tipo de alimentos y la forma en que vamos a comer en los próximos años va a tener que cambiar. ¿Y cómo se comportará? Mi gran pregunta es, en este escenario, ¿cómo se comportará la obesidad en el planeta en los próximos 30 años? ¿Seguiremos subiendo de peso? Tal vez vamos a tener que bajar obligatoriamente de peso, ya no solo por dieta, por prescripción dietética, sino que tendremos que bajar de peso por los cambios en el tipo de alimentos que van a estar disponibles en un futuro. Bueno, son las grandes preguntas que les quiero dejar en esta masterclass, esta nuevos planteamientos, nuevas preguntas sobre lo que viene a futuro. Doctora Villalobos, adelante. Muchas gracias al doctor Barahona por darnos esta ponencia y esta gran relación que hay entre el cambio climático y la pandemia de la obesidad. A continuación vamos a abrir nuestro conversatorio con nuestros panelistas. Doctora Díaz, cuéntenos qué conclusiones tienes, qué aporte nos podrías dar. ¿Conocías esta relación con el cambio climático y la obesidad?
Bueno, creo que la ponencia está excelente, me parece una relación sumamente interesante y que debemos todos de tomar en cuenta desde ya, tomar cartas en el asunto para poder modificar esto o por lo menos empezar a ver cómo podemos actuar. Hay varios puntos que me llamaron muchísimo la atención. Pienso que el planeta en general está en un punto crítico con respecto a lo que es cambio climático y efecto invernadero. Esto es inevitable, como lo explicaba el doctor Barahona, que afecta al ser humano y la forma en cómo se alimenta, ¿verdad? Y cómo se nutre, porque básicamente tenemos que comer todos los días y la idea es que estemos saludables, ¿verdad? Es inevitable además que la sociedad vaya rumbo a lo que es la automatización, ¿verdad? Y en este campo pienso que lo que es la ingeniería molecular y la ingeniería química son bases y son claves para el desarrollo de nuevos alimentos y nuevos productos que ayuden tanto al medio ambiente como que ayuden a nutrir adecuadamente al cuerpo, ¿verdad? Porque no necesariamente las cosas que nuevas o los nuevos productos son saludables, ¿verdad? Porque más bien nosotros lo que tratamos de decirle a los pacientes es que traten de comer lo más sencillo, lo más natural posible y más bien lo menos sintético, lo menos procesado, ¿ok? Aquí estamos entrando en una discusión de que lo ideal sería como que se hagan productos nuevos, elaborados, pero que sean nutricionalmente viables para el ser humano, ¿verdad? No que nos hagan daño, que no estén cargados de sal, que no estén cargados de preservantes. Entonces me parece súper interesante. Aparte de eso, la parte obviamente con respecto a los desechos, ¿verdad? Básicamente nosotros en este momento lo que tratamos de inculcarle a nuestros pacientes es la parte de que hagamos compras inteligentes con todos los consejos que antes nos dio el doctor Barahona, ¿verdad? Creo que esto es base para todo mientras llegan todas estas cosas novedosas que los ingenieros están preparando para nosotros, ¿verdad? Pero por el momento creo que lo más importante es llevar a cabo compras inteligentes. Muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora sí, tenemos al doctor Eduardo. Doctor Eduardo, cuéntenos cómo nos podría dar su aporte acerca de lo expuesto con el doctor Barahona. Bueno, lo interesante de esto que hablamos de sindemia, una sindemia global, hay que enfocarla desde este punto para poder enfocar los errores que estamos cometiendo en políticas en nuestros países en América Latina y además poder enfocar también los tratamientos, las posibles soluciones que podemos tener. Las empresas que tomen conciencia de crear más prácticas sostenibles, alimentación sostenible, tratar de en nuestros países regular políticas de alimentación, no están enmarcados tanto en el comercio como qué es lo que va a dejar de ganancia para el país, sino más enfocarse en el tema salud. Es interesantísimo cómo convivimos en América Latina con obesidad y desnutrición. Es algo muy alarmante. Y a pesar de que podemos creer que sociedades que tienen un poco más de ingresos económicos van a tener una buena salud y sociedades que tienen menos ingresos económicos van a tener una salud deplorable, no pasa tanto así. Bueno, vamos a continuar con el doctor mientras va agarrando nuevamente su conexión. Vamos ahora a abrir la parte de preguntas, así que les recuerdo que el chat está abierto, pueden empezar a hacer sus consultas. Por acá, doctor Barahona, tenemos las soluciones para manejo de desechos a nivel de hogares. ¿El tema de usar la compostera afectará o no? ¿Qué tanto impacto puede tener en el efecto invernadero? Porque siempre se están usando los desechos. Sí, eso es un tema interesante porque lo que se habla es que tirar, sobre todo en basureros o tiraderos de basura a cielo abierto, que se llama, tiene un impacto mayor en la producción de metano, sobre todo. Aquí lo que se plantea es que las composteras que son controladas, donde los gases se van a contener dentro de los recipientes o dentro de los contenedores, justamente porque hay contenedores
para uso doméstico y también hay contenedores hasta para uso comunitario de composteras, se puedan contener más estos gases de efecto invernadero y se utilicen más bien en la biodegradación de los alimentos para producir abonos orgánicos. Entonces podrá ser, tal vez que no sea la solución perfecta, pero es parte de las soluciones o de los nuevos hábitos que podemos tener para reducir el impacto de la producción de metano, sobre todo por alimentos desechados en el hogar. Bueno, muchas gracias al doctor Barahona por compartir con nosotros esta ponencia, ¿verdad? Sabemos que es, y bueno, es manejo de que debemos tener conocimiento. Para continuar, yo voy a abordarles que a nivel de ICOMET nos hemos dedicado a capacitar y entrenar profesionales de la salud en el área del manejo del sobrepeso y obesidad. Se han realizado más de 14 congresos nacionales, una variedad de cursos, simposios nacionales e internacionales y seguimos creciendo constantemente para llevar la mejor actualización. Y este 2024 es su oportunidad para llevar la consulta en sobrepeso y obesidad de la mejor forma, con nuestra certificación, como ya les habíamos hablado, 100% respaldada, que nos va a brindar un entrenamiento completo en esta área. Actualmente hay profesionales tanto de Costa Rica como de otros países y justamente nuestros panelistas de hoy pues forman parte ya de módulos avanzados en la certificación y ya ustedes escucharon su experiencia que ha sido pues una gran herramienta en sus consultas. Doctora Díaz, doctor Arévalo, les damos las gracias por habernos acompañado. Además, quiero invitarles a ser parte de este próximo grupo de profesionales que se certificarán este 2024. Los pasos a seguir, bueno, voy a aplicar a una entrevista, por acá está un código QR, ¿verdad? Donde ustedes pueden acceder al formulario. Esta entrevista es para ver, pues, ser elegible, calificar para poder llevar esta certificación. Además, también les quiero comentar que se acerca nuestro congreso en mayo. Es un congreso catalogado como uno de los congresos más relevantes en temas de sobrepeso y obesidad. Y usted no se puede perder esta oportunidad de actualización. Ha sido catalogado también de interés institucional, por lo cual si usted trabaja con la Caja Costarricense del Seguro Social, no se puede perder esta oportunidad. También tenemos el código QR o acá por el chat nos pueden dejar sus datos y podemos contactarles para que ya empiecen a hacer esa inscripción. Bien, de esta forma concluimos nuestro Masterclass de hoy. De una vez les adelanto que el 21 de febrero será nuestra siguiente Masterclass titulada Inteligencia Artificial en Obesidad. Seguimos con temas en tendencia, así que no se lo pueden perder. De parte de ICOMET, les agradecemos por ser parte de la Academia de Metabolismo. Muy buenas noches.